Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Quiero compartirle una palabra para incomodarlo, ¿sí? Como usted está cómodo aquí, está con el aire acondicionado, se duchó, vino bien relajadito, entonces yo lo quiero incomodar. La palabra que yo traigo hoy día es para incomodarlo. Este mensaje le puse como título, Uno es una nación. Diga conmigo, uno es una nación. Creo que esta mañana entendamos que Dios nos está sacando de la comodidad para llevarnos a una persona, porque en uno Él tiene una nación. Tomen su Biblia en Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Ya conmigo, uno es una nación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Escúcheme, esta escritura nos deja ver que uno es una nación. Felipe, ¿quién es el hermano Felipe? Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7, dice que en aquellos días crecía el número de discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para encargarles un trabajo. Dígalo de nuevo, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, para encargarles un trabajo. Entonces Felipe era uno de estos, ¿sí? Era un servidor. Ahora, escuche con atención, porque ¿para qué eran esas personas? Para servir en las mesas. Los meseros en la iglesia debían tener esa característica. ¿Te parece que fuera? Dice, pastor, pero ese perfil es como para un pastor. Es que para servir al Señor en cualquier lugar debemos ser gente, primero debemos ser gente de buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Debemos ser gente llenos del Espíritu Santo. Diga, llenos de sabiduría. Diga, y saber que se nos encarga un trabajo. Si no somos dueños del trabajo, se nos encarga un trabajo. Dice la Escritura, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, ahí está Felipe. Prócoro, ahí todos esos nombres. No le pongan su nombre a sus hijos, de Prócoro, Nicano, esos nombres, ¿no es cierto? No, por si acaso. Dice, a los cuales presentaron y por quienes los apóstoles oraron, les impusieron las manos y lo mandaron a trabajar. Felipe era uno que servía en las mesas, un servidor.
como uno de nuestros servidores que está en la puerta entregando el boletín, o en la puerta de los baños, o que a veces se apagó la bomba, entonces hay que llevar agua en un tachito. Los servidores, digo amigos, servidores. Escúcheme, porque si nosotros no aprendemos a servir en los lugares donde quizás no nos gustan, entonces Dios no nos va a llevar hacia el ministerio que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Diga, el servicio es un proceso de formación. Entonces tal vez lo van a poner a servir con una persona que sea un poco complicado, hermano. A veces los líderes aquí, algunos son complicados, hermano. Entonces usted va a decir, no me simpatiza ese líder que me pusieron. Entonces, casualmente, cuando a usted le toca a alguna persona complicada, dele gracias a Dios porque algo tiene que pulirle en usted. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que para el servicio, hermano, es como cuando mire esta madera, qué fina que está, pero antes de que esté así fina le pasaron la lija. ¿Te entiende la parábola, no? Diga el Espíritu Santo, me tienes que pasar la lija con un hermano complicado en la iglesia, pásamela, Señor, porque quiero estar suavecito. ¿Ah? Hechos capítulo 8, del 1 al 25, dice que Saulo, le voy a narrar rápidamente, Saulo empezó a perseguir la iglesia. Dice que sucede que la iglesia en Jerusalén estaba tan cómoda porque, hermano, Dios visitó Jerusalén, había una gloria extraordinaria. Tanta gloria había en Jerusalén que Pedro caminaba y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Ya? Pero la iglesia se acomodó, diga, la iglesia se acomodó. Entonces estaba como algunos de nosotros que está bien cómodos. Pone el sentado para el Señor. ¿Sí? Entonces, y la iglesia olvidó la misión de Dios completa, que era Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios le dio un toque técnico, como decía el apóstol, a la iglesia del primer siglo. Y empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a matar a algunos. Entonces la gente dice, están matando a los cristianos. Entonces, como buenos manavitas, mejor digan, aquí corrió y no, aquí murió. Salieron. La gente de esos que salieron, Felipe. Felipe pasa por Samaria. Entienda, Samaria, ¿no? Samaria era un lugar considerado, digamos, era una raza mezclada y por eso un insulto que te digan a ti, por ejemplo, samaritano. Entonces, pero Felipe, un hombre que tiene la compasión de Cristo en su vida, pasa por Samaria y empieza a predicar en Samaria. Y dice que es extraordinario. Usted ve, versículo 5 del 8, dice que Felipe descendiendo les predicaba de Cristo, la gente escuchaba y veía las señales, hacía liberaciones, había mucha gente que era sanada, paralíticos, cojos, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba siendo predicado. Porque cuando se predica el evangelio, cuando la gente conoce a Cristo, el gozo llena la ciudad. Usted quiere ver esta ciudad con gozo. Usted quiere ver esta ciudad con alegría. Prediquemos el evangelio. Llevemos las señales de Cristo a las casas. Dice que esa ciudad estaba llena de gozo. No porque llegó el combo del rey, no. Porque llegó Wilfrido Vargas o algunos músicos de eso, no. ¿Por qué tenía gozo esa ciudad? Porque el evangelio del reino era predicado. Porque había señales, milagros, prodigios en las casas, sanidades. Diga, necesitamos hacer eso. Felipe, en Hechos 21, versos 8 y 9, nos dice que tenía una familia muy linda. Y que Felipe tenía 4 hijas, dice. Hechos 21, 8 y 9 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, mire, ya aquí ya está su ministerio ya definido, ¿ya? Pero ¿cómo empezó él? Diga conmigo, sirviendo en las mesas. Así que mira, amado hermano, cuando usted le diga a mi hermano, venga, preséntese al servicio, usted se presenta a tiempo, allí con el hermano que está a cargo del servicio, hermano, aquí estoy para servir, le van a decir, mire hermano, usted tiene que estar en la puerta de los baños, ahí tiene que cuidar, no haga eso. Los baños. Tranquilo, hermano, póngase guantes por si acaso algún problema estratégico tenga que usted resolver. ¿Ah? Nada más, nada más. Si le dicen los baños, diga gracias, qué bendición.
Felipe empezó como mesero en la cafetería de la iglesia. Toca que te están hablando, cambia esa cara. Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y este tenía 4 hijas profetas. Fíjense que Dios no solo lo ve. Escúchame con atención, porque cuando tú sirves bien a Dios, cuando tú sirves de todo corazón, Dios no solo te bendice ubicándote en el ministerio para el cual tú fuiste llamado, sino que te da una familia extraordinaria. ¡Aleluya! Y te da una familia ministerial. Una familia ministerial, 4 hijas profetas. ¡Wow, hermano! ¿Quién lo ha hecho suegro a Felipe? No. Felipe el perseguido, Felipe el esparcido, pero Felipe el predicador de Jesucristo, Felipe el servidor, el hombre de Dios usado poderosamente. Felipe entendió que en uno hay una nación. Pongan atención porque dice que, vuelvo hacia el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8, dice que Felipe estaba predicando y había una multitud y había milagros, señales, hermano. Es decir que Felipe estaba siendo respaldado por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Pero, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, le dice, vete hacia el sur. Levántate y vete al sur. Hermano, es posible, ¿no?, que usted tenga su casa de crecimiento, ¿no?, y te diga el Señor, te diga tu líder, ¿sabe qué? Vas a dejar esa casa de crecimiento y quiero que me discipules a y me dediques 7 días de los 7 días a la semana. Te den una orden que cambie quizás tu clase, que cambie tu célula, que cambie tu casa de crecimiento, tu casa de discipulado, para darte una tarea que parece no tan agradable, porque a todos nos gustan las multitudes. A todos, no sé si algunos quieren ser presidente, y está bien todo eso, ¿no? Pero Felipe, Dios lo saca de la multitud y lo lleva donde uno. Escúchenme una cosa. El versículo 26 dice que la orden de Dios es, levántate y ve. Diga conmigo, la orden de Dios es, levántate y ve. La orden de Dios no es esperar. Escúcheme, la orden de Dios no es opcional. La orden de Dios no es si es que puedes. La orden de Dios no es si es que quieres. La orden de Dios no es cuando quieres. La orden de Dios no es cuando puedes. La orden es levántate y ve. Id y haced. Esa es la orden de Dios. El ángel le vino a decir lo mismo que está en Mateo 28. Levántate y ve. Y le dice, ve por el camino que desciende hacia el desierto. Eso tiene una implicación. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una orden de levantarnos y de ir, nunca es una orden fácil. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es rompiéndonos la inercia. Y a todos nos gusta la comodidad. ¿Es así o no es así? Haga así aunque sea. ¿Sí? No hay cosa más buena que una hamaca en el patio. ¿Ah? Está rico, ¿no es cierto? ¿Sí? Nada como la comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad es lo que te pide el alma. El alma solo quiere placer, descanso. Entonces a nosotros nos gusta la comodidad. Por eso la orden de Dios es levántate y ve. La orden de Dios viene para rompernos la inercia. La orden requiere obediencia inmediata. Se despierten algunos. La orden de Dios requiere obediencia inmediata. Inmediata. ¿Por qué? Porque la orden de Dios, te lo repito, viene para romper la inercia, para destrabar la desobediencia. Viene para activar la conquista. La orden de Dios, escúchame, porque la orden de Dios moviliza los cielos. Cuando Dios dice, levántate y ve, le envió un ángel a decirle. Le envió un ángel a decirle, porque la orden de Dios rompe la inercia, destraba la desobediencia, activa la conquista,
moviliza los cielos. Y ¿sabe qué? Cuando tú y yo respondemos a la orden de Dios, Él te conecta con las personas del propósito. Escúcheme, solteras, algunos están solteros. ¿Sabe por qué? Porque no están obedeciéndole la voz de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Si tú te movilizas a consolidar, puedes estar consolidando a la esposa de alguien. O puedes estar consolidando al esposo de alguien. ¿Está ahí? Entonces oramos como equipo, Señor, que alguien traiga al que me toca o a la que me toca. ¿Están acá? Porque cuando obedecemos, ¿no? Obedecemos inmediatamente, Dios nos conecta con las personas del propósito. Dice que Dios lo llevó camino al desierto a donde un etíope, diga, uno es una nación. Era, dice, un eunuco. Ese era un hombre que nos representa gente con compromisos serios y determinados. Los eunucos eran hombres a quienes los castraban para cuidar los tesoros de las reinas y para cuidar las doncellas de las reinas y para estar cerca de la reina. O sea, los castraban para que no quisieran ser reyes. Entonces, a ellos, o sea, ¿qué significa eso? Escúcheme, significa que ese hombre había sido apartado para una tarea. Entonces hay personas que están esperando por nosotros, que son como este etíope, eunuco, que son gente que sí tiene compromisos, que sí hace compromisos, que sí cumple sus compromisos. Dice que era un funcionario. Escúcheme, hermano, usted tiene posiblemente amigos que son funcionarios de gobierno, gente que está en el gobierno, gente que está en esferas de gobierno. Este hombre era un funcionario. Entonces, esa persona que usted y yo conocemos nos está esperando. Escuche, dice que era funcionario de la reina Candace de Etiopía. ¿Dónde se ubica este lugar? Dice que se ubica en la zona que antes era el reino de Sabá, tres naciones africanas, entre esas etíopes. Entonces, ¿cómo así este etíope extranjero venía a adorar a Jerusalén? Porque siglos atrás la reina de Sabá tuvo un encuentro con Salomón. Y en ese encuentro con Salomón, donde ella fue a conocerlo, no solo lo conoció personalmente, sino que adoptó la fe del Dios de Israel. Ahí se entiende por qué allí en una nación tan lejana había gente que venía a adorar. Entonces, siglos después, este etíope, porque estas zonas, este reino, dice que era un reino matriarcal. Es decir, no había reyes, sino reinas. Por eso, esta Candace es de la misma, de Sabá, de la misma genealogía, de la misma genealogía monárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que son generaciones que han sido señaladas por el propósito del Padre desde hace cientos de años y que muy seguramente, muy posiblemente en algún lado de sus generaciones se salieron del propósito. En algún lado. Usted está aquí porque alguien de sus ancestros fue señalado por el propósito de Dios y hasta usted tenía que llegar. O sea, no es casualidad. Usted está aquí porque alguien de sus familiares fue señalado por el reino de los cielos para conocer y reconocer a Jesucristo, para servir a Jesucristo. Usted es parte de una herencia de fe. De una herencia de fe. Alguien de sus familiares. Entonces usted se beneficia de ese propósito. Usted es la restauración del propósito de Dios para su apellido, para su nombre, para sus generaciones. Dice que este hombre estaba sobre los tesoros de esta reina. Escuche, porque hay riquezas que están siendo cuidadas para ser invertidas en el reino de los cielos. Hay que buscar a esas personas. ¿Por qué? Porque las personas del propósito no siempre son
parecen ser lo que son. Las personas de propósito no siempre parecen ser lo que son. Entonces usted y yo podemos mirar a una persona solo por el asunto, por el aspecto externo, entonces estamos cometiendo un error. O estamos prejuiciándonos al ver a esa persona solo con ojos naturales. Si lo veía con ojos de israelita, con ojos de judío, ¿ese quién era? Un extranjero. Y con mentalidad nacionalista, un extranjero no puede ser adorador del Dios de Israel. No podemos mirar a las personas naturalmente. Tenemos que mirarlos espiritualmente. Diga, mirar con los ojos de Cristo. ¿Y por qué? Porque las personas de propósito no siempre parecen ser lo que son. Mire, yo me he visto muy informal, menos los domingos. ¿Sí? Entonces hay gente que me ha dicho cuando usted, usted es pastor. Sí, porque yo no me he visto como pastor de lunes a sábado. Entonces, usted puede juzgar a las personas por la apariencia. Las personas de propósito no siempre están en la multitud. Usualmente esas personas están en sus propios lugares. Hay que irlos a buscar. ¿Por qué? Porque son sinceros, pero equivocados. Ya conmigo, sinceros, pero equivocados. Él había venido a Jerusalén a adorar. ¿Era sincero? Claro que sí. Pero todavía estaba adorando en el viejo pacto. Estas personas adoran sin revelación. Es decir, creen que la adoración tiene que ver con formas o con lugares. Mire, hermano, es triste, pero todavía aún dentro del mundo cristiano hay gente discutiendo si adorar es de una u otra manera. Escucha a Cristo hablar, Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Adorar no tiene que ver con formas ni tampoco con lugares. ¿Por qué? Esta gente que es sincera pero equivocada, que no siempre está en la multitud, que adoran sin revelación, adoran sin tener una relación. ¿Por qué? Porque su adoración no es respuesta a una relación, sino a una religión. Él tenía la religión judía, por eso iba a adorar, porque la religión decía, solo puedes adorar en el templo de Jerusalén. Entonces, hay gente que es sincera, que cree estar adorando. ¿Por qué? Porque para ellos la adoración es una expresión, es una respuesta a una religión y no a una relación. Su adoración es un medio de la religión para acercarse a Dios. Cuando no conocen o no quieren recibir, no quieren aceptar o no quieren reconocer que Dios ya se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Y por eso hay mucha gente metida en religión, porque la religión es lo que el hombre ha construido para acercarse a Dios. Y por eso usted ha escuchado cuando alguien hace un acto de bondad y le dicen, qué bueno, usted se ha ganado un escalón al cielo. ¿Cuántos se han ganado algunos escalones para el cielo? Porque a algunos les gusta hacer obras buenas, ¿sí? Y le han dicho, yo ya te ganó. Entonces hay gente que está acumulando escalones. Llevarle una mala noticia. No hay escalera para subir al cielo. Hay un camino que se llama Jesucristo. El camino para ir al cielo se llama Cristo. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Así que devuelva esos escalones.
versos 30 y 31, versos 30 y 31 dice, él le dijo, porque dice que Felipe obedeció al Espíritu Santo y fue y se acercó al carro y escuchó que estaba leyendo y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y luego dice, ¿de quién está hablando aquí? ¿De él o de otro? ¿Sabe qué? Porque la gente de propósito que está en el lugar equivocado, que adoran como expresión religiosa, que son sinceros pero equivocados, que adoran fuera de una relación, también leen sin entender. Hay gente que lee y lee la Biblia y aún se sabe algunos pasajes, pero ¿sabe qué? No entiende. Porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, cuando Jesucristo no es nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu está dormido. Entonces no podemos entender con la mente natural lo que viene de la mente de Dios. Tiene que nuestro espíritu estar despierto. ¿Me estoy explicando acá? Ellos leen sin entender. ¿Por qué? Porque para ellos, que son sinceros pero equivocados, leer es una actividad que tiene estas dimensiones. Leer es una actividad religiosa. Leer es una actividad solamente intelectual. Leen buscando una opinión o buscando cómo contradecir una opinión. Leen porque la lectura de la Biblia para ellos es motivacional. Me gusta leer la Biblia. Hay gente que siempre lee los mismos pasajes, ¿sí? Para otros, la lectura de la Biblia es algo social. Ahora, como es popular que lea la Biblia, entonces la gente dice, yo también tengo la Biblia, yo también leo la Biblia. ¿Ah? Se ha vuelto social. Lo que es más, hay mucha... Ahora, ¿sabe qué hace el humanismo? Extrae verdades de la palabra para exaltar al hombre y no a Dios. Entonces, la lectura para estas personas sinceras pero equivocadas, sin una relación con Cristo, la lectura es religiosa, intelectual, es una opinión, es motivacional, es social y es humanista, pero no es revelacional, es decir, no trae revelación a su vida, no es nutricional, no los alimenta, no es espiritual porque se queda en el plano del alma, no es direccional. Porque si la Escritura dice una cosa y eso no les conviene, entonces pasa la página. Como la muchacha que está enamorada de aquel que no se tiene que enamorar. Y dice, pero la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Ay. ¿Sabe qué? Lo más trágico es que la Biblia no es una fuente de vida. La Biblia es solamente un libro más. ¿Cómo podré? Es la pregunta. ¿Cómo podré? ¿Sabe por qué esa pregunta? Porque no han sido enseñados. Porque han leído la Biblia, porque han pasado por aulas, porque... Póngame atención a esto porque le voy a tapar la cabeza. Pasar por aulas no significa que te enseñaron ni que aprendiste. Pídale al Señor que le dé revelación de eso durante todo el día. Pasar por aulas no significa que te enseñaron ni que aprendiste. Entonces son gente que no han sido enseñados, no han sido discipulados. Porque, escúchame, tú puedes estar en una clase de discipulado sin ser discipulado. ¿Cómo es eso, pastor? Porque no eres discípulo y no quieres ser discípulo. Porque el discipulado solo se hace efectivo en aquellos que tienen corazón y vida de discípulos. Si no, es solo teoría y conocimiento. ¿Está acá? Porque no han sido entrenados en la palabra de Dios. Hay gente que ha sido entrenada en la Biblia, pero no en la palabra de Dios. Recíbame esto. Habla su mente y su espíritu. Le estoy hablando a su espíritu. Hay gente que ha sido entrenada en la Biblia, pero no en la palabra de Dios. Hay gente que conoce mucha Biblia, pero no conoce la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? En muchas ocasiones, dice, ¿cómo puede? En muchas ocasiones, personas buenas
Personas sinceras pero equivocadas. Han sido adoctrinados, pero no han sido discipulados con revelación. Han sido adoctrinados, pero no han sido discipulados con revelación. ¿Por qué? La pregunta dice, ¿de quién habla esto? ¿De quién está hablando? ¿Por qué? Porque hay una generación que conoce acerca de Jesús, pero no conocen al Hijo de Dios. Conocen acerca de Jesús, pero no conocen al Señor Jesucristo. Conocen acerca de Jesús, pero no lo conocen como Salvador de sus vidas. Conocen al Señor Jesús, conocen acerca de Jesús, pero no conocen al Rey Jesucristo. Conocen acerca de Jesús, pero no conocen a Jesucristo como Dios. Necesitan ser enseñados. Necesitan tener un encuentro con Jesucristo, porque tienen mucha religión en la cabeza y en el corazón. Escúchame, aunque tienen la palabra de Dios, no tienen al Dios de la palabra. Aunque leen la Biblia de Dios, no tienen al Dios de la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia de Dios, pero no tiene al Dios de la Biblia. Hay gente que lee la Biblia de Dios, pero no tiene al Dios de la Biblia. Y entonces creen que son hijos de Dios y tienen una religión. Dice que ese hombre había venido, es decir, mire la estación de esta generación, había venido, es decir, están viviendo su propia agenda. Había venido, están viviendo su propia agenda. Había venido a adorar, están viviendo su propio estilo de fe, su propia religión. Había venido a adorar. Dice que venía sentado, es decir, están posicionados en una actividad, están conectados a alguna religión, tienen un propio modelo de gobierno de su vida. Estaba sentado, dice, y estaba en su carro, es decir, son dueños de sus propias decisiones, de su propia vida y su propia agenda. Han alcanzado un nivel de comodidad y satisfacción y están en lo suyo. Por eso usted escucha gente que dice, no, con mi religión no se meta. Hay gente que permite que se le metan con la mujer y no con su religión, hermano. Sí, ¿verdad? No me mira así. Seguimos. Aprendiendo. Padre Santo, ayúdanos. Leyendo. Dice que estaba leyendo. Aunque tiene la Biblia, no está la luz en su camino, porque dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Aunque tienen la Biblia y leen la Biblia, su vida está en tinieblas. La Biblia, aunque la están leyendo, no es fuente de vida y de dirección. La Biblia, aunque la están leyendo, no es su alimento diario. Para ellos, escúcheme porque esto es fuerte, así que agárrese. La cruz es un fetiche. Es decir, te pones un crucifijo en el pecho, pero Cristo no está en tu corazón. Es un fetiche la cruz. La Biblia es un amuleto. Tiene abierto en la puerta de la casa, en el Salmo 91. Dios es alguien que está para ayudarme. Y hay gente que se molesta porque Dios no los ayuda. Te vengo a dar otra mala noticia. Dios no está para ayudarte. ¿Por qué está diciendo? Sí. Tú y yo estamos para adorarle. Dios no está para ayudarte. Porque si tú y yo creemos que Dios está para ayudarnos, reducimos a Dios a ser el 911. Help me, my Lord. Ayúdame. Para gente sincera pero equivocada, la cruz es un fetiche, la Biblia es un amuleto, Dios está para ayudarme. Recordemos, hay una generación que necesitamos alcanzar porque esa generación necesita cumplir el propósito de Dios. Gente buena. Gente buena. Gente que está en las oficinas, en las casas, en sus trabajos, en sus negocios. Gente buena. Hace unas semanas hablábamos de una señora, una vida un poquito complicada, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de gente buena. El peligro de estas personas
es que creen que ellos no necesitan a Dios. Aunque saben que lo necesitan, no quieren hablar de su necesidad. Por eso, quiero darle unas claves para alcanzarlos. ¿Cómo alcanzarlos? Número 1, recuerda que si estamos en obediencia, el Padre nos conecta con las personas de propósito. La llave primaria es personas en obediencia. Si estamos en obediencia, Dios nos va a llevar a las personas de propósito. Felipe, ¿qué estaba haciendo? Predicando el Evangelio. Escucha cómo dice la Escritura en Juan 6, 37, 44 y 45. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Sabe qué es lo interesante, lo importante de esa generación? Es que de alguna manera, aunque equivocado, están buscando de Dios. Porque esa es la característica. Dice, yo también estoy aprendiendo, buscando. A mí me gusta escuchar acerca de Dios, pero necesitan conocer a Dios, necesitan oír a Dios, necesitan ver a Dios. ¿Estamos acá? Entonces, recuerda que si estamos en obediencia, el Padre nos conecta a las personas de propósito. Entonces, si la orden es levántate y ve, ¿qué tenemos que hacer? Diga, levantarnos e ir. Diga, vamos, levantarnos e ir. Diga, levantarnos e ir. Diga, obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque si nos levantamos y vamos, la obediencia inmediata garantiza conexión a gente de propósito. Dios te va a conectar con gente de propósito. Como esto no es un asunto de método, sino es un asunto del Espíritu, ¿qué necesitamos? Segunda cosa, oír la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu nunca es así como... El Espíritu nunca te dice lo que quieres oír tú. ¿No? Porque no se trata de nuestros planes, se trata de los planes de Dios. El Espíritu le dijo, vete al desierto, al camino del desierto, allí de bajada. Número 1. Número 2, le dice, acércate a ese carro. Y júntate, acércate y pégate al carro. Es decir, camina al lado del carro. ¿Para qué? Diga conmigo, acercarse. Mira, hermano, uno de los mayores problemas de esta generación es la soledad. Es triste ver tanta gente sola alrededor de una mesa con un celular. Hay mucha soledad, hermano. Porque las redes sociales nos han hecho antisociales. Y entonces la vida gira en búsqueda de emoticones. Y ustedes entienden ese lenguaje, ¿no es cierto? Porque... sí, ¿no es cierto? ¡Wow! Acércate. Júntate. Los muchachos juegan ahora, hermano. ¿Sabe cómo juegan? Online. Everyone in your house. Cada uno en su casa. Yo recuerdo cuando mi hijo me decía, papi, dame permiso para jugar. ¿Y dónde vas? No, al cuarto. ¿Con quién vas a jugar? Con este, con este. ¡Ah!
Se pone los audífonos. ¡Ay, así! Padre Santo, cuando nosotros jugamos a la guerra y la cumpola y ¡ya! Eso era jugar a la guerra. ¿No es cierto? Y contar las heridas. Mira este chichón que me hiciste, boludo. Eso era jugar a la guerra. Papi, ¿vas a jugar al fútbol, de verdad? Vamos. No. Jugar al fútbol con el hermanito de la iglesia es bueno, hermano. A veces ya con moretones y todo, pero es bueno. Diga, acercarse y juntarnos. ¿Sabe qué? A mí hay escenarios que no me gustan, pero por ejemplo yo voy a las reuniones del colegio, de la escuela, a reuniones de ese tipo. ¿Por qué? Porque a veces yo me siento, no hablo mucho, pero escucho a la gente y leo un poco lo que pasa en la sociedad. Cuando tú te acercas, te juntas con las personas, puedes escuchar lo que están viviendo. Número 1. ¿Qué le dije número 1? Obediencia inmediata. Número 2. Escucha al Espíritu Santo. Número 3. Inicia desde su plataforma. Dice que él escuchó y como escuchó, inició ¿desde dónde? Desde su plataforma. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es decir, empieza desde su credo, empieza desde su religión. No discuta sobre religión, pero empieza desde su religión. Empieza desde su lectura. Empieza desde su mundo. Mira, hermano, debemos tener gracia y sabiduría y pedirle gracia y sabiduría a Dios para de cualquier conversación llevarla desde ese punto a Jesucristo. Es posible. Si está leyendo la Biblia, pues usa la Biblia que está leyendo esa persona. Desde su Biblia. ¿Por qué? Porque esta generación sincera pero equivocada que lee de Dios y aún adora a Dios, le voy a dar algunas características. Las preguntas de este etíope nos dejan ver que esta gente están desorientados. ¿Cómo voy a saber si no hay cómo? Están desorientados. Cuando Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Hizo así. Si no hay quien me enseñe. Pero estaba leyendo. Y estaba leyendo en voz alta. Están desorientados. Están necesitados. Están necesitados. Si no hay quien me enseñe, está diciendo. Necesito que me enseñen, está diciendo. Están impotentes ante el desconocimiento, ante la falta de revelación. ¿Y cómo podré? Están atrapados. Y que estaba encerrado en su carro, aunque tenía la Biblia en la mano. Hay gente que tiene la Biblia en la mano, pero está prisionero. Están atrapados. Quieren obtener una respuesta y no hay manera de encontrarla. Y ahora, escúcheme, no solo están desorientados, necesitados e impotentes ante el desconocimiento, sino confundidos. Porque hay gente que en su buena intención se mete al pastor YouTube. Y ahí, hermano, si usted no sabe buscar, usted se va a confundir y va a andar peor que sordo en balacera. ¿Sí? Están atrapados. ¿Por qué? La religión los tiene atrapados. Su propia religión, sea el humanismo o su ausencia de fe. Están lejos del Padre en medio de una religión. Eso es lo más terrible. Porque esta generación está lejos del Padre en medio de una religión.
están perdidos sin Jesucristo. Así dice la Escritura. Perdidos porque están sin Jesucristo. Esta generación pregunta, ¿cómo podré? Esta generación pregunta, ¿hay alguien que me puede enseñar? Esta generación está preguntando, ¿de quién es que está hablando la Escritura? He dicho tres cosas. Obedece inmediatamente, escucha la voz del Espíritu, inicia desde su plataforma. Y número 4, abre tu boca, pero no para bostezar. Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis labios. Ayúdame arriba, vamos a terminar. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Diga conmigo, Señor. Ya como que haya desayunado. Diga, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Escucha, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Es decir, habla de Cristo. Salmo 145:6-7 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Publicarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Inicia desde las dudas de las personas. Anuncia el evangelio del reino. Dice la Escritura que Felipe, comenzando desde esta Escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo. Comenzando desde esa Escritura. Él no dijo, guarda, deja de hablar eso de allí. No, comenzando desde esa Escritura, dice, le predicó el evangelio de Jesucristo. Hay una generación que está esperando. Hay una generación de amigos, amigas. ¿Sabe qué? Pero necesitamos obedecer inmediatamente. Levántate y ve. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Y escúchame, porque la voz del Espíritu Santo, que no quiero que me malinterprete nadie, la voz del Espíritu Santo siempre te va a llevar a vivir en obediencia. Y usted no puede decir que obedece a Dios si no obedece a sus líderes. No me vean con esos cuentos extraños, raros, no sé de qué nacionalidad, pero no me vean con esos cuentos raros de que usted diga, yo estoy obedeciendo a Dios, así que no se meta conmigo. ¿Qué cosa rara es esa? Porque la orden de Dios nunca es contraria a la autoridad de la iglesia. Nunca. Entonces usted no puede venir a decirle a su papá, no es que el apóstol me dijo esta, y desobedecer la voz de su papá. Porque su papá le va a dar 3 en el trazo. Entonces no podemos andar con esas cosas raras. ¿No es cierto? Diga, obediencia inmediata. Oír la voz del Espíritu. Iniciar desde su plataforma. Abrir la boca y predicar a Jesucristo. Y la quinta cosa, consolídalos o tráelos que acá los consolidamos. Tráelos que acá los consolidamos. No podemos dejar que se pierda una generación. ¿Sabes por qué? Porque uno es una nación. Todavía, en Etiopía hay un movimiento de Jesucristo que está vivo y que, ¿sabe qué? Empezó con este hombre, aquel que lo ganó Felipe en el primer siglo del Evangelio. Aquel que lo ganó 20 siglos después, todavía permanece ese movimiento. Entonces, usted y yo no dimensionamos totalmente el alcance de nuestra tarea. Así que abre tu boca,
Pero pastor, ¿y qué le digo? Háblale de Cristo. Romanos 10, 8 al 15 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La promesa de la salvación está allí. La pregunta es, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese hombre leía, pero no entendía. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo queremos que crean en Jesucristo si no les hemos hablado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Abre tus manos. Dile, Señor, hay una generación que necesita conocerte. Usa mis manos, usa mis pies, abre mi boca, llénala de tu palabra. Yo voy a ir porque yo entiendo hoy que uno es una nación. Vamos, aplaude al Rey de Gloria, apláudele al Rey de Gloria. Hey, apláudele.